Pues buenos días a todos, mi nombre es Víctor Valenzuela, el día de hoy tendremos la plática de carta aporte y pues bueno, vamos empezando desde qué es, con algunos temas, cómo manejamos el tema de deducibilidad, las sanciones, qué claves de producto y servicio tendremos que poner atención, sobre todo con este tema de los FDIs y estos temas de claves de producto que nos dan mucho pie a identificar las cosas ante el SAT. Una buena estrategia de la autoridad en ese sentido, un poquito de análisis sobre las preguntas frecuentes, que son un documento muy amplio, muy largo, pero vamos a analizar las que tienen como más peso y vamos a ver un pequeño ejemplo de una representación impresa del CFDI de ingreso y el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. De esta manera, entonces, saber distinguir qué es lo que sí tiene, qué es lo que no tiene y la diferencia entre uno y otro, que es muy mínima, pero sí hay muchos requisitos, muchos puntos que debemos de considerar. De repente se entiende que este complemento de cartaporte solamente va para la industria del transporte, ¿no? O autotransporte en general, ya sea marítimo, vía férrea, aérea o terrestre. Sin embargo, puede ser también aplicable para muchas empresas, aún si no se dedican al transporte como tal. Entonces, hay que poner mucha atención porque hablamos de temas de su deducibilidad. Entonces, partiendo de esto, vamos dando inicio con ese primer punto, ¿no? ¿Qué es deducible y qué es lo que se va a sancionar prácticamente con este complemento? Y para conocer o tener el referente, vamos un poquito para atrás y vamos entendiendo primero qué es un complemento. Básicamente el complemento es información adicional que se agrega al CFDI. Esta información la genera la autoridad para un sector en específico o una actividad en específica, permitiendo que la información sea protegida por un sello de la factura. Esto, a su vez, se valida ante el PAC que cumpla con lo que nos pide la ley y una vez que todo está en orden, nos permite timbrar y nos permite crear ese sello digital. Mucho ojo, el complemento, a pesar que es su información adicional y es regulado por la autoridad, no debemos confundirlo con una adenda, ¿sale? La adenda es muy parecido a un complemento, sin embargo, la adenda la genera la industria privada, ¿sale? Entonces, esta como tal no la protege el sello digital. Por lo mismo, es un adicional que se agrega por la industria privada a solicitud de ellos. No tiene nada que ver con la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. El complemento es creado por la autoridad para un sector específico o actividad específica y este sí está regulado o protegido por el mismo sello digital de la factura. Entonces, en ese sentido, el complemento tiene su base en una regla de la reforma fiscal, en la regla 2718, que nos dice que los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio. Entonces, aquí mucho ojo, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique. Tenemos muchos complementos. Ya cuando inició la factura electrónica manejábamos alrededor de 8 complementos. Ahorita tenemos ya, estamos llegando yo creo que a los 20 complementos y van a diferentes giros de negocio, diferentes actividades, como lo habíamos dicho, ya muy específicas o de diferente sector. Como este complemento carta aporte, que sí suena muy específico para el sector transportista, ¿sale? Entonces, esta regla nos dice que pasados de 30 días naturales a partir de la publicación en el portal del SAT, salvo que exista alguna facilidad o disposición diferente que establezca un periodo diferente o el uso, pues tendremos que hacerlo obligatorio dentro del CFDI, ¿sale? Tendremos que aplicarlo. Y no nada más aplicarlo, tendremos que registrarlo con los datos solicitados y los criterios establecidos en las guías de llenado. Por lo regular, cuando se publican los complementos en la página del SAT, siempre van acompañados con diferentes archivos. Por lo regular, preguntas frecuentes es uno de ellos, el complemento como tal y una guía de llenado. Esa guía de llenado nos da los pasos y nos da incluso algunos ejemplos de cómo debo de capturar la información, qué es lo que debe de tener y dónde la voy a sacar. Entonces, se vuelve un documento oficial muy importante con el tema de complementos.
Hay una página del SAT dedicada completamente a donde pueden encontrar todos los complementos, todos los detalles, para qué sector van, la guía de llenado, cómo se utiliza, en qué momento, y luego viene también una parte o secciones donde viene muy específico para el tema de desarrollo o el análisis del XML como tal, que nos va a decir cómo se debe de llenar a nivel informático, qué estructura debe tener, cuánto es el número de campos o caracteres por cada renglón capturado. Entonces, el complemento se vuelve ya un XML adicional, si lo queremos saber de manera simple, que se agrega al XML de la factura para poder cumplir con lo que nos marca la autoridad. Entonces, considerando todo esto que de repente se vuelve un dolor de cabeza, vamos viendo entonces la autoridad qué nos define como concepto de cartaporte, sobre todo sobre este complemento, ¿sale? Nos dice que este complemento se debe de incorporar a un comprobante fiscal digital, al CFDI, a una factura común y corriente. Esta información va relacionada a los bienes o servicios o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente al medio por el que se transportan, ya sea vía terrestre, federal o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial. Además de incluir traslados de hidrocarburos y petrolíferos, ¿sale? Esto es prácticamente el concepto que nos da la autoridad. En resumen, de lo que nos dice es que tendremos que poner información del traslado de mercancías o bienes de un lugar a otro, por el medio que se realice, ¿va? Al final nos dice todo eso. Entonces, tendremos que tomar en cuenta entonces lo que nos dice la reforma y en su regla 27119, que esta es la base prácticamente con este complemento, nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circule en vía terrestre, férrea, marítima, aérea, fluvial, deberán de expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A. ¿Sale? Entonces, aquí ya está empezando a hacer referencia a un artículo adicional 29A que nos da las reglas de qué debo de hacer o cómo debo de hacer el CFDI, que básicamente nos da la regla también si es deducible o no es deducible y el por qué. Ese artículo es bien interesante dentro del código para el tema del CFDI. Entonces, partiendo de eso, ese CFDI o la representación nos va a amparar la prestación del servicio con el que se podrá acreditar el transporte de mercancías con su representación impresa. Aquí sí lo vamos a necesitar impreso o en un formato digital. Si lleva a lo mejor el operador alguna tablet donde viene el formato digital, también es válido y puede comprobar con ese medio digital. En este CFDI, en este nuevo tipo de CFDI, que al final no es un nuevo tipo, ya lo existía, un CFDI de traslado o también CFDI de ingreso, vamos a ver algunos casos de cuándo aplica y cuándo no, tendremos entonces el complemento cartaporte. Este ya se publicó en el portal del SAT, mismo que únicamente va a servir para acreditar el transporte de mercancías. Así es como va a funcionar, ¿va? Entonces, vuelvo a resumir todo lo que nos dice la miscelánea es, generaremos un CFDI cuando existe un servicio de transporte, ya sea terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, y le integraremos el complemento cartaporte. Así de sencillo se resume todo lo que nos dice la regla 2719. ¿Sale? Entonces, empiezo a revisar preguntas frecuentes. Y una de las preguntas frecuentes dice, si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no tiene el complemento cartaporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? En ese sentido, entonces, gracias a la publicación que se hizo en la versión anticipada de la reforma, el pasado 21 de septiembre, pues ahora nos dice que a partir del 1 de enero del 2022 no podrán deducirse los servicios de transportes de bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin complemento de cartaporte. Todo esto por no cumplir con los requisitos
deducibilidad de los comprobantes fiscales, ¿va? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Antes del 21 de este mes, la fecha era al 30 de septiembre, ¿va? Cambia a partir de esta prórroga que anuncia el SAT, que se va hasta el 1 de enero del 2020, como un tema ya obligatorio. Pero mucho ojo con lo que dice también esa prórroga. En la prórroga dice que entrará en vigor una vez que se publique en el diario oficial. Hasta el momento yo no lo he encontrado en el diario oficial. Por lo tanto, seguimos un poquito con la expectativa de si es hasta el 30 o se extiende hasta el 1 de enero 2020. Aquí es donde tendremos que poner mucha atención a qué pasa en los siguientes días. Prácticamente estamos a una semana de que llegue el 30 de septiembre y esperaría que en estos días haya o exista la publicación dentro del diario oficial donde haga oficial esta prórroga para enero 2022. Tendremos que poner mucha atención, ¿va? Por lo tanto, si yo contrato un servicio de mercancías, hasta este momento la recomendación es sí que incluya el complemento carta aporte para empezar a analizar la información con los datos que voy a capturar o con los datos que va a contener. Si se anuncia en el diario oficial, pues bueno, tendremos ya un periodo muy bueno hasta enero 22, donde ya lo tendremos que usar de manera obligatoria. Esta nueva prórroga también nos dice que ya lo podré usar a partir del 1 de diciembre del 2021, pero ese periodo del 1 hasta el 31 tendremos opción de equivocarnos. Si algo está mal, no habrá sanciones por parte de la autoridad. Entonces, tendremos todavía un extra para hacer pruebas, para validar, para empezar a aprender cómo usar este nuevo complemento. ¿De acuerdo? Todo esto en base a los artículos 29, 29A del Código Fiscal y el 27, 105, 147 de la ley de ISR y las reglas 2718 y 2719 de la reforma vigente y primer transitorio de 2021. Entonces, retomando este artículo 29A que es bien interesante y considerando lo anterior, pues nos dice básicamente que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos establecidos en la disposición, pues básicamente no podrán ser deducibles o no podrán acreditarse fiscalmente. Y esto aplica no solo para esos CFDIs que tengan que llevar carta aporte, en realidad aplica para todos los tipos de CFDI, ¿sale? Desde una factura común hasta los CFDIs de nóminas, hasta el CFDI de pago, ¿sale? Si alguno de esos no cumple con lo establecido en las reglas, ninguno de esos CFDIs va a ser deducible o se podrá acreditar fiscalmente. Entonces, básicamente este artículo abarca todas las reglas de que sí, que no, voy a poderme acreditar o deducir dentro de los CFDIs, ¿va? Entonces, de repente es bueno darle una revisada a ver si se ha actualizado, qué es lo que ha cambiado, porque es bien interesante en ese sentido. Y luego viene la parte del artículo 84 que nos habla de las sanciones. Y en este artículo, para el supuesto de la fracción 7, para el tema de cartaporte, pues las sanciones pueden ir de 17,000 hasta 97,000. Y si hay una reincidencia, pues las autoridades podrán clausurar preventivamente el establecimiento por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, se considera lo previsto en el artículo 75, ¿no? Y otra sanción puede tratarse de 1,490 hasta 2,960, ya tratándose de contribuyentes que estén en el título 4, capítulo 2, sección 2 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero básicamente esos son los importes que podría sancionar la autoridad si no se están cumpliendo con temas de agregar el complemento de carta aporte al CFDI. Entonces, ya eso lo determinará la autoridad, ¿sale? Entonces, esto nos lleva otra vez a una pregunta frecuente y nos dice, a partir de la entrada en vigor del complemento carta aporte,
¿Se podrá continuar facturando masivamente? Esto quiere decir por semana o por mes. O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes y mercancías. Y ojo con esto, si bien la autoridad nos dio una facilidad para que semanalmente o mensualmente todos los movimientos que haga los pueda facturar y hacer una facturación solamente un día, y es muy común en muchas empresas que hagan la facturación por mes y al final del mes facturan todas las operaciones que realizan, ¿no? Entonces, para el caso de un complemento de cartaporte, aquí cambia un poquito, porque en esta pregunta nos dice, ¿qué voy a hacer si yo hago traslados de manera diaria y me piden la factura por eso traslado? Anteriormente yo lo hacía mensual o lo hacía semanal. A partir de este entrada en vigor del complemento, pues ahora ya no se podrá facturar masivamente, ni por semana ni por mes. Se deberá generar un CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte por cada servicio de transporte que se realice. Entonces, aquí también empieza a aumentar la carga, porque tendré que estar muy pendiente de mi servicio de transporte, de lo que me solicitan para poder generar esa factura y esa factura integrarle el complemento de cartaporte. Entonces, de esta manera, estar cumpliendo con lo que me pide la autoridad. Entonces, mucha atención en este punto que se vuelve bien interesante. Pero además de esto, entonces, diciendo que a partir del 1 de enero del 2022 no podrán deducirse los servicios de transporte de mercancías que no tengan el complemento cartaporte por no cumplir con los requisitos que nos hablábamos en ese 29. Entonces, ¿qué es un servicio de transporte de bienes o mercancías? ¿Y cómo identificamos en un CFDI esta situación? ¿Sale? Entonces, primero tendremos que definir hasta dónde llega y quién sí lo va a tener y quién no lo va a tener. Sobre todo en ese tema de servicio de transporte de bienes y mercancías. Y después tendremos que identificar si el CFDI cuenta o no con ese complemento para saber que yo estoy recibiendo una factura de manera correcta o, si me toca a mí, si la estoy emitiendo también de manera correcta. Entonces, tengo que ver a los dos puntos de este CFDI o de esta sesión, ¿va? Entonces, en ese sentido, vamos revisando qué aplica y qué no aplica. Sobre todo, claves de producto y servicio que nos ayudan a identificar el giro o la actividad o lo que se está haciendo de acuerdo a las actividades que se registran ante la autoridad. Entonces, revisando claves de producto y servicio, vamos acá a una pregunta. Esta está interesante porque es una de las dudas muy frecuentes, ¿no? Si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local. Ojo con esto, es bien común que yo estoy en Zapopan, tengo mi fábrica en Zapopan y a lo mejor me voy a Guadalajara, que estamos a lo mejor en 15 minutos, o en Ciudad de México, que a lo mejor todos están en cortito y ya lo consideran local, ¿sale? Cosas así. Es decir, no transitan por carretera federal. La pregunta es, ¿debo emitir un CFDI con complemento cartaporte? Y la respuesta que nos da la autoridad es un sí. Sí se debe de emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte por cada servicio de traslado de mercancía en territorio nacional, tanto en el ámbito local como federal. Ojo con esto, esta pregunta entonces ya nos mueve mucho el tapete con el complemento cartaporte, que quiere decir que ya no nada más es para el sector de transportes, empieza a englobar empresas que ni siquiera se dedican al transporte, pero sí trasladan mercancías de mi fábrica hasta el cliente a lo mejor y hago la entrega con medios propios. Ojo aquí. Por eso es importante considerar en el complemento cuáles son las claves que aplican para este complemento de cartaporte. ¿Sale? Entonces, con esto debemos exigir el complemento de cartaporte de acuerdo a la clave de producto o servicio que se utilice en el CFDI. Y no solo para trasladar un CFDI con el transportista, ya que él también puede facturar diferentes conceptos. Y aquí pongo dos ejemplos muy sencillos, ¿no? El código 78101802, que significa servicios de transporte de carga, ese de entrada
ya tiene la palomita, debería de incluir el servicio de cartaporte. Y luego tengo otro que va muy parecido, servicio de manejo de materiales, que a lo mejor es en un material de empresa aparte, ¿no? Que es el código 78121600. Ese, por ejemplo, no va a tener que utilizarse para manejar cartaporte. Entonces tendremos que poner cuidado en esa situación. Por lo tanto, para más fácil también, tendremos que validar cuáles son las claves que amparan el uso del complemento de cartaporte. Y aquí las pongo de manera muy sencilla. Desde la clave 78101500 hasta la clave 78102200, que van de transporte de carga aérea, transporte de carga por ferrocarril, transporte de carga por mar, transporte de carga por carretera, transporte de carga intermodal, transporte de carga en naves espaciales, ya la están considerando para futuro, y servicio de oleoductos. Por último, servicios postales de paqueteo y courier. Y quedan fuera la de empaques. Y pongo ahí una advertencia, ¿no? Tarifa de fletes. Esas dos tampoco van a estar incluidas o no tendrán nada que ver con el complemento de cartaporte. ¿Por qué no la de empaque? ¿Por qué no lo del manejo de materiales que decíamos hace rato? Porque estas están completamente ajenas a un servicio de transporte. Si bien tienen algo que ver, como el empaque, no tiene que ver que yo empaque con trasladar la mercancía, es algo bien aparte. O que yo esté trasladando la mercancía y también que esté manejando los materiales, haciendo una carga o descarga de la mercancía, ¿sale? Entonces, todo eso no se considera como una clave que tenga que llevar el complemento cartaporte. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Si están anotando algo, les comento de una vez. Esta presentación la van a tener, solo pídenla con su distribuidor y la van a tener sin ningún problema. Se va a compartir junto con esta grabación para que la puedan ver posteriormente o compartir con alguien más. Entonces, retomando y hablando de las claves que sí van a utilizar el complemento cartaporte, pues ya decíamos, ¿no? Transporte de carga por carretera, sobre todo, que es de los más comunes dentro del territorio. Y este abarca desde la clave 78101801 a 78101807, que va con transportes de carga por carretera, transporte de carga por carretera a nivel regional y nacional. Y se fijan, estas dos claves, una nos dice de manera local y la otra nos dice de manera regional o nacional. O servicio de transporte de vehículos, las reubicaciones, alquiler o remolque de camiones de cisterna, transportes de carga por carretera a nivel nacional y transportes de carga de petróleo químicos por carretera. Entonces, prácticamente esto tendrá que llevar el complemento de manera obligatoria, ¿va? Entonces, hay que poner mucha atención. Pero existe otra clave que nos dice servicios de organización de transporte. Si yo solamente organizo, pues no, tampoco ahí no va a llevar esa clave o esa sección. ¿De acuerdo? Vi una preguntita, vamos a leerla así de manera rápida. Esa clave, no me las conozco todas las claves, ¿va? Según yo, esa clave no la tenemos aquí dentro de esta, que es sí, aquí lo tengo. Servicio de transporte de carga por carretera internacional. Sí, aplicaría, por ejemplo, de México a Estados Unidos y tendría que llevar el complemento cartaporte, pues completito, con todos los datos de todo lo que lleva, el camión operador, seguro, que se lleva, cuántos kilos, tamaño, todo. En ese caso sí la llevaría y sí sería una clave que estaría obligada a generar un CFDI con complemento cartaporte. Así es, así la cosa. Por eso, con claves yo creo que es más fácil de repente decir cuándo me toca, no me toca y qué es lo que debo facturar, ¿va? Entonces, vamos viendo algunos escenarios. ¿Qué sucede si un propietario de la mercancía, ¿sí?, realiza un cargo por flete en la factura de la venta del producto? Que es bien común que yo como fabricante, pues vendo el producto y le doy opción, tú vienes por él, no te cobro nada, yo te lo llevo, te cuesta algo adicional. Y van metiendo de repente en esas facturas un cargo por flete, ¿no? Algo más común. Entonces, en ese sentido,
tendremos que revisar qué clave de producto o servicio nos están facturando en ese flete, ¿va? Dependerá de eso para decir también si necesita o no complemento carta aporte. Y aquí es donde está el truco. Entonces, tendremos que ver este listado de claves, ya les dije cuáles son, las que van a llevar complemento, cuáles no van a llevar complemento, cuál fue la que me facturó dentro del CFDI y sobre eso decir, me faltó o no complemento carta aporte, ¿va? Entonces, hay que poner mucha atención, mucho cuidado en estos pequeños detalles, porque son muy importantes. Sobre eso, entonces, vamos analizando un poquito la reforma y sobre todo la regla 2719, que esta nos va a decir algunas cosas interesantes, ¿no? Prácticamente nos da los parámetros de a quién sí debe de aplicar este complemento. No voy a leer todo porque es prácticamente una copia de lo que dice la reforma, pero vamos dejando en la parte o en el título, que eso nos da mucha referencia. Este primer párrafo nos dice que aplica para los propietarios de mercancía, ¿sale? Nos dice que los propietarios de mercancía podrán acreditar el transporte de las mismas únicamente mediante un CFDI del tipo traslado expedidos por ellos mismos, ¿va? Entonces aquí tenemos ya un CFDI diferente. Recordando nada más, tenemos CFDI de ingresos, CFDI de egreso, tenemos el CFDI de pago, el CFDI de nómina y también tenemos el CFDI de traslado. Entonces, de ese nos está hablando en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Empieza a dar dudas esto. Quiere decir que los propietarios que lleven su mercancía o la trasladen de un lugar a otro tendrá que expedir o tener complemento cartaporte. Según esta regla, es un sí. Pero no es un CFDI común y corriente, es el CFDI de traslado. Por lo tanto, para comprobar la venta o ese ingreso, tendrá que tener también un CFDI de ingreso. Entonces, estamos hablando de dos documentos. Mucho ojo con esto. Vamos viendo a rato unos ejemplos para que quede más claro. El segundo párrafo también me dice, esto va a aplicar para los intermediarios o agentes de transporte o servicios de logística. Ellos también tendrán que hacer un traslado de mercancías y si ese traslado se hace a través de un intermediario o bien un agente de transporte, este será quien deberá expedir un CFDI, nuevamente, de traslado con el complemento cartaporte, ¿sale? Entonces, ya hablamos de otro escenario. El primero es, si el propietario lo traslada, CFDI, traslado, complemento. Si utiliza un intermediario, el intermediario genera CFDI, traslado, complemento. Entonces, hablamos ya de un segundo escenario. Y el tercer párrafo nos dice, aplica para la importación de mercancías. Y también nos dice de esta manera, tratándose del transporte de mercancías de importación, tendremos que generar entonces una combinación diferente. Un CFDI de ingreso más un CFDI de traslado con complemento, ¿sale? Entonces, tendremos que estar muy al pendiente con todas estas combinaciones que aplicarán dependiendo el giro y cómo estamos transportando esa mercancía. El cuarto párrafo nos dice, y creo que esta es la más común y la que más sonaba, es aplica para todos los transportistas. Básicamente nos dice que todos los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga deberán expedir un CFDI de tipo ingreso. Aquí sí mucho ojo. Si bien en los casos anteriores nos decían solamente un CFDI de traslado para comprobar ese traslado de mercancías y que integre el complemento, para transportistas o contribuyentes que se dediquen al transporte, sí deben de generar un CFDI de tipo ingreso, pero a ese CFDI lo vas a complementar con la carta aporte, ¿sale? Deberá incorporar el complemento carta aporte, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de la mercancía, ¿va? Entonces, aquí es donde tenemos los escenarios, aquí es donde tendremos que poner entonces atención. Si yo aplico en alguno de estos, ¿cómo es como debo de analizarlo, ¿va? Vamos entonces revisando. Cuando aplica para los transportistas y además hay comercio exterior,
Ojo aquí, quinto párrafo. Este está bien interesante porque estamos hablando ya de otro complemento, el complemento de comercio exterior, ¿sale? Y tenemos una regla ahí interesante que nos complica un poquito en este escenario, ¿sí? Si el transportista y las mercancías que se transporten con documentos que acrediten su legal estancia o tenencia, estas mercancías proceden del extranjero, entonces tendré que hacer un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior, que este ampara esa importación, y luego también tendré que generar un CFDI de traslado con complemento, o tengo la opción de generar otro CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Existen esas dos opciones. Si ya me preguntan a mí, recomendación, ¿cuál es lo mejor? Serían las dos primeras. CFDI de ingreso, ese no lo voy a poder evitar, con complemento comercio exterior, más el traslado con el complemento de carta aporte. Entonces, de esa manera es como debería de funcionar. Y esto entonces nos lleva a otra pregunta. Para efecto del traslado en territorio nacional de mercancías de importación o de exportación, será necesario emitir un CFDI con complemento carta aporte. Y pues bueno, con todo lo anterior, ¿no? Queda muy claro. Sí se debe de emitir un CFDI con complemento carta aporte y adicional deberá contar con los documentos que sirvan para amparar los traslados de bienes o servicios de mercancía de manera internacional, entre comillas, complemento de comercio exterior, ¿va? Entonces, no solo es cartaporte, cuando es de exportación-importación, un complemento adicional de comercio exterior. Entonces, mucho ojo con este punto o este quinto y último párrafo, ¿va? ¿Por qué lo menciono? Porque la regla que les decía, no hay convivencia entre complementos. El complemento de cartaporte y el complemento de comercio exterior no pueden coexistir. Es decir, cuando se trasladan mercancías de manera internacional, deberá realizarse dos CFDIs. Y es el ejemplo que veíamos, un CFDI de ingreso con complemento exterior y un CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Sale? Estos pequeños cuadritos que vemos aquí es un fragmento de las reglas que nos da el SAT para crear el XML y los datos de cada uno de los complementos. Y en sus reglas dice que no debe existir o no pueden coexistir ciertos complementos con el complemento carta aporte o con el complemento de comercio exterior, ¿va? Entonces, aquí es donde viene esa regla o el por qué no puedo poner dos complementos en el CFDI en el caso de carta aporte y comercio exterior, sobre todo si hay traslado de mercancías de manera internacional, ¿va? Entonces, en su sexto párrafo, nos dice al final, todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancía deberán expedir en término de lo previsto en la presente regla el CFDI con complemento carta aporte de tipo traslado o de tipo ingreso de acuerdo a su participación en la operación. Este último párrafo resume todo lo anterior y si yo traslado mercancías por una cosa u otra, al final tendré que emitir o agregar un CFDI con complemento carta aporte. Entonces, está extraño que nos den muchos párrafos y al final nos den uno que nos resuma que aplica prácticamente para todos los contribuyentes, ¿va? Entonces, así le gusta hacer las reglas a la autoridad. Entonces, hay que nada más tener esos pequeños detalles, ¿no? Y así de esta forma, tener presente que prácticamente para todos tendremos que generar un CFDI con complemento carta aporte siempre y cuando estemos relacionados o tengamos alguna relación con traslado de mercancías, ¿va? Así que hay que poner mucho ojo en ese sentido. Entonces, tendremos que analizar otra pregunta. ¿Quién debe de emitir el CFDI de tipo traslado y quién debe de emitir el CFDI de tipo ingreso? Ya analizábamos lo que nos dice la regla 2719 y nos da ahí 5 escenarios donde si soy intermediario, si soy el propietario, si soy el transportista, si llevo todavía
mi mercancía a un comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿cuándo debo de hacer un CFI de tipo traslado? ¿Cuándo debo de hacer un CFDI de tipo ingreso? Ya sabemos que ambos van a incluir el complemento carta aporte. Y aquí en la pregunta lo resume de esta manera. La propietaria o el propietario de los bienes o mercancías, cuando estos se trasladen por medios propios o se haya contratado el servicio de transporte. Y el intermediario o agente de transporte, cuando preste servicios de logística para el traslado de bienes o las mercancías y se trasladen por medios propios. El CFDI de tipo ingreso se debe generar con complemento carta aporte y se debe emitir cuando el traslado de mercancías se realice por un prestador de servicio. ¿Va? Esto de repente queda un poquito confuso de cuándo sí, cuándo no. Al final lo podemos ver ahorita en unas imágenes que va a quedar mucho más claro. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿quién emite entonces el de traslado? Porque estas, si fijan, son muy parecidas. Esta es la pregunta 8, esta es la pregunta 4. ¿Quién debe emitir el CFDI de tipo traslado? Y en esta pregunta nos dice o nos da la respuesta el SAT que el propietario de los bienes o mercancías cuando se trasladen por medio propio y el intermediario agente cuando preste el servicio de logística o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, siempre que dicho traslado se realice por medios propios. ¿Sale? Entonces, prácticamente dice, si tú eres el dueño y lo trasladas por medios propios, tendrás que generar el CFDI. Si tú eres un intermediario, contratas el servicio y el intermediario lo traslada por medios propios, tendrá que generar el CFDI, ¿sale? Pero de repente se vuelven muy confusas y de repente nos revuelven más de lo que nos ayudan. Por lo tanto, tendremos que irnos a analizar la otra sección, ¿sale? ¿Quién debe generar el CFI de tipo ingreso? Y en este caso, se debe emitir solamente por el prestador de servicios de transporte, ¿sale? Cuando haya sido contratado para el traslado de mercancías en territorio nacional, ¿va? Y creo que esta la resuelve sin ningún problema. La 8 nos dice a quiénes le aplica. La 4, la pregunta 4 nos dice quiénes aplican para traslado y en resumen es propietarios o intermediarios que muevan mercancía por medios propios. Y luego la quinta nos dice quién hace el CFDI de tipo ingreso, que básicamente nos dice cuando el prestador de servicios de transporte eh, lo contratemos y traslade las mercancías en territorio nacional, ¿va? Así es como funciona este complemento carta aporte. Y en resumen, y por eso les decía, lo voy a dejar con imágenes que pueden ser mucho más fáciles de entender a las reglas o las preguntas que nos resuelve la autoridad. Entonces, como propietario, muevo mi mercancía por medios propios, tendría que emitir dos comprobantes, ¿va? Aquí es donde está ya como el resumen de todo lo que nos dice la reforma. Emito dos comprobantes. Uno es el CFDI de ingresos, la factura normalita, ¿sale? Y ese CFDI de ingresos no va a llevar cartaporte, solamente es la factura por la compra o la venta de mercancías, tan tan. Pero después, si yo lo muevo, como les decía, yo soy el propietario, yo le llevo la mercancía a mi cliente, entonces tendré que emitir también un CFDI de traslado con el complemento de cartaporte. No importa si lo muevo de manera local, regional o lo muevo de manera federal. Entonces, tendré que emitir ese complemento. Ya lo veamos en las preguntas anteriores. Segundo escenario, segundo párrafo, tercero, no me acuerdo bien, seguro el tercero, era el tercero. Intermediarios, ¿sale? Manejan servicios de logística. Ellos también tienen un caso muy similar. Generan un CFDI de ingreso con su clave correspondiente por logísticas, maniobras terrestres, área marítima, como corresponda, fuera de la clave que ya hablamos, dentro de sus listados, y adicional también tendrá que generar un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, ¿sale? Entonces, así es como funcionarían en esos dos casos. Generan su CFDI por el servicio más el CFDI de traslado para mover la mercancía. Y después
intermediario genera el CFDI por sus servicios y luego el de el traslado de mercancías. Y por último, el transportista, el que sí presta el servicio. Voy a decir ahí algún nombre, como Estafeta, ¿no? Por ejemplo. Él sí es un transportista, sí está moviendo mercancías y sí utiliza una clave de transporte por carreteras. Él directamente hace un CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte. Y con ese ampara el traslado y también ampara el servicio. Veo aquí unas preguntitas. Vamos a leerlo, ¿no? Dice, buen día, una empresa que presta servicio de transporte a una fábrica para trasladar desechos no peligrosos, ingresa a la fábrica, carga los desechos no peligrosos y traslada equipo de transporte, lo traslada en equipo de transporte propio hacia otra empresa en donde realizan el reciclado. No es mercancía, son desechos o desperdicios. La pregunta es, ¿el transportista debe expedir un CFDI con complemento de carta aporte? El transportista, en teoría, y como lo dije las claves, deberemos revisar qué clave utiliza, ¿va? Porque si bien a lo mejor no se dedica completamente al transporte, pero si utiliza una clave de transporte D, tendrá que usar el complemento, ¿va? Si ese transportista, aunque mueva desechos, genera, por ejemplo, esta clave de transporte de carga, porque no dice de desechos, ni dice mercancías, ni bienes, ni productos. La clave dice transporte de carga por carretera. Y acuérdense que hay una transporte de carga local y una regional. Si utiliza una de esas claves dentro de su facturación, por lo tanto, sí debería llevar el complemento cartaporte, ¿va? Porque al final sí está transportando algo, sin importar si es un producto terminado, sin importar si es desechos, ¿va? Entonces, tendremos que revisar qué clave usa para facturar, exacto. De acuérdense, ahí estaban arriba el listado. No me regreso porque sí son varias diapositivas, pero la van a tener la presentación para que ustedes lo puedan validar. Y sobre eso decir, ok, está utilizando la clave. Yo pongo de ejemplo esa que está ahí a la vista. Entonces, sí debería llevar un complemento de carta aporte, ¿va? Así es como va a funcionar en resumen. Por eso les digo esto, si bien nos dice la regla es para todos, siempre y cuando tenga relación con transporte de algo, también no va a aplicar si la clave tampoco está dentro de, ¿va? Entonces, tendremos que poner ahí como mucha atención y ver esas combinaciones, porque también donde nos falle, podemos caer en no deducibilidad de este CFDI. Entonces, mucho cuidado con esto. Siguiendo con este resumen, vamos analizando esos escenarios entonces, cómo funcionaría, ¿va? De nada, Edgar, continúo con esto. Entonces, un primer escenario donde tenemos dos actores, que es común, ¿no? Un propietario contrata a un intermediario para ese traslado de las mercancías. Aquí, por ejemplo, tenemos el propietario, emite un CFDI de ingresos sin carta aporte para su cliente y el intermediario es el que realiza el movimiento de las mercancías, no lo hace el propietario directamente. Este intermediario entonces tiene un CFDI que emite al propietario o a quien lo contrata por los servicios de logística o las maniobras, pero a su vez debe de generar un CFDI de traslado para mover esa mercancía hasta donde tenga que moverla, ¿sale? Y esta la debe de realizar por cada viaje que haga. Entonces, así se queda en este primer escenario. Luego tenemos otro escenario donde también tenemos dos actores y este es como el más común o más frecuente que tenemos aquí en el corto o en lo cortito, pues yo soy el fabricante, no tengo mis servicios de transporte, pero contrato a una empresa o por lo menos los llevo a lo mejor a la paquetería, ¿no? Y en la paquetería es donde entra el transportista. Entonces, yo como propietario sigo generando la factura de manera normal, sin cartaporte y directa a mi cliente, y cuando dejo la mercancía en el transportista, ahora sí, él me tendría que generar un CFDI por transporte de carga, ya habíamos hablado, local, regional, por carretera, según corresponda, y él sí tendría que darme un CFDI con el complemento cartaporte para que él ampare ese traslado y también pues yo tener esa deducibilidad de la contratación de un servicio.
¿de acuerdo? Entonces, aquí es otro escenario. Y hay un tercer escenario donde ya incluye tres actores, donde incluye al propietario, donde incluye ese intermediario y donde incluye también a un transportista, donde el propietario sigue generando el CFDI de ingresos de manera normal, pues él no hace el traslado de mercancías. Después tenemos a un intermediario que solamente hace la logística o maniobras de lo que le estoy entregando y emite ese servicio o un CFDI de ingresos al propietario o al que le contrata el servicio para después él llevarlo al transportista y generar aquí como una cadenita, ¿no? Que al final el transportista genera el CFDI de ingreso con el complemento de carta porte. Y ese CFDI de ingreso se lo genera al intermediario, que al final es quien le va a contratar el servicio. Entonces, en resumen, así es como funcionaría. Si lo queremos ver un poquito más a detalle, cómo se llevaría la cadena completa, pues lo analizamos de esta manera, ¿va? Con esta misma dinámica. El traslado de mercancías por el propietario. CFDI de traslado, ¿va? Ojo con esto. Cuando yo soy el propietario y yo lo traslado por medios propios, pues entonces lo primero que hago es generarle la factura a mi cliente por la venta de lo que haya sido. Voy a decir muebles, que es lo que se mueve más en camiones grandecitos, ¿no? Entonces, le hago la factura por los muebles que compró, pero yo mismo los traslado, yo se los voy a llevar hasta su domicilio. En ese caso, yo como propietario tendré que generar entonces el CFDI de traslado y ya estoy generando los dos CFDIs. Pero ese segundo CFDI de traslado sí debo de agregarle el complemento de cartaporte por cada uno de los viajes que se realicen. Una vez que tengo los dos CFDIs, pues bueno, traslado la mercancía y utilizo el CFDI de traslado para comprobar en caso de que la autoridad necesite verificar y se necesita amparar el traslado de esas mercancías para al final entregarlas en el punto de destino. Así es como debería de funcionar esto, así es como debería de prevenirse el traslado de mercancías. El otro caso con el tema del intermediario, muy similar. Ya habíamos hablado, propietario hace su CFDI de ingreso, intermediario hace su CFDI de ingreso por el servicio que se le está pagando y adicional tendrá que generar el CFDI de traslado para seguir ese camino de transporte de mercancías, comprobar ante la autoridad que todo está en orden y entregarlas en el punto de destino. Y por último, con el transportista, ¿no? Que como les digo es como el más común de llevarlo a la paquetería de ahí de la cuadra. El propietario genera la factura por la venta del producto, lo entrega en la paquetería y en la paquetería entonces genera o le entrega el CFDI de ingresos por el servicio contratado y en ese mismo CFDI de ingresos genera el complemento para que el transportista pueda llevar la mercancía, trasladarla y comprobar su o amparar su traslado hasta el punto de destino. Y de esta manera completar todo el círculo de cómo va a funcionar o cómo debería de estarse generando los FDIs con o sin complemento, ¿sale? Al final el truco está en las claves y se los vuelvo a repetir. Nada más hay que ponerse bien abusados cuando les hacen ese servicio, ¿sale? ¿Qué les están poniendo? ¿Va? Si no hay dudas hasta ahí, entonces me paso a la sección de preguntas frecuentes, que estas están interesantes y las tomé de las preguntas que publica el SAT. Porque si hay unas que dicen cosas que dices, ay, canijo, eso sí no lo había considerado, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, si con motivo de alguna eventualidad en el trayecto recorrido de entrega de mercancía hay algo, ¿no? Un cambio de camión que chocó y tuvieron que cambiar de camión, la pregunta nos dice, ¿puedo seguir utilizando el mismo CFDI, el mismo complemento de cartaporte o debo cancelar y emitir otro? Y aquí esta pregunta nos dice, debes de cancelarlo, debes de cancelar el CFDI inicial y previo a continuar con el traslado de bienes y servicios de mercancía. Generar un nuevo comprobante con complemento carta aporte, ¿sale? Y registrar en los datos lo relacionado al CFDI inicial con la clave de sustitución de CFDIs previos, que eso ya es algo más común, temas de cancelación. Pero sí, imaginen que yo lo estoy trasladando de Guadalajara a México y a la mitad el camión por X o Y se descompuso o tuvo un accidente y tengo que mandar otro camión para que carguen, descarguen y vuelvan a mandar,
Pues desde el cambio de camión tendría que estar prevenido con la cancelación, con la emisión del nuevo CFDI, para que el nuevo camión se ampare del traslado de las mercancías, ¿sale? Entonces, este se me hizo bien interesante. Hay que estar atentos. ¿Qué pasa aquí? Si utilizo el mismo, podría ser que no funcione en realidad, ¿va? Entonces, mucho ojo ahí. También esta se me hizo interesante con el tema de autotransporte. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías para efectos del llenado del complemento, se requiere registrar los datos del o los choferes o operadores de las unidades de transporte. Ojo con esto, la respuesta es también un sí. Y es obligatorio registrar los siguientes datos: su clave de RFC del operador, licencia, el nombre y el registro de identificación tributaria, en el caso que sea extranjero, o la residencia fiscal del operador. Entonces, aquí tenemos otro punto. De repente, muchas empresas de paqueterías que son chiquitas o medianonas, que no tienen todo en regla, a lo mejor contratan al chofer, pero el chofer no tiene las licencias adecuadas para ser un operador. Pues bueno, tendrán que también entrar a un punto de eh, regularse ante las autoridades, ¿no? Entonces, porque son datos que nos va a pedir el complemento. Por eso se me hizo interesante. Entonces, si fijan, el complemento no solo busca tener información de lo que se está trasladando o amparando las mercancías, está también empezando a cubrir los huequitos de cosas que a lo mejor no considerábamos. Por ejemplo, ¿no? Que el chofer tenga en regla todos sus documentos, porque es algo que se va a solicitar dentro de el complemento carta aporte. Este también está interesante, otro de los puntos que de repente causan dolor de cabeza. Si me dedico al servicio de autotransporte, es necesario contar con una póliza de seguros por daños a terceros, y también aquí la respuesta es un sí. Muchas veces se avientan así a la carretera, incluso nos ha tocado, ¿no? En los mismos carros. Sabemos que el seguro por lo menos a terceros es algo ya obligatorio a nivel nacional y muchas veces ni lo tenemos. Entonces, dentro de este complemento, por lo menos para el autotransporte, me dice que sí debe de contar con una póliza de seguros que por lo menos cubra esos daños a terceros, ¿no? Eh, y más sobre todo esto, que va a solicitar los datos de la aseguradora y número de la póliza para transporte federal, que son requeridos en el complemento de carta aporte. Entonces, ya tenemos dos puntos que de repente se quedan de lado: el seguro, los datos o el registro correcto de la persona que opera la unidad. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Aquí tiene una monito ahí que le explota la cabeza, ¿no? Que dice: no existe regla de validación. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que sí se necesita, que sí lo pide el complemento, no existe una regla de validación. ¿Qué quiere decir? Que al momento del timbrar, esta se la puede pasar por el arco, entonces también la puede timbrar sin un dato en específico. Entonces queda ahí en sí te lo pido, pero no es obligatorio ahorita, ¿va? Entonces hay que poner también atención en ese sentido. Digamos que sí, para que haya menos problemas más adelante. Otro de las preguntas frecuentes interesantes: si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía autotransporte local o federal, es necesario señalar en el CFDI el número de placa del vehículo que se traslada la mercancía. Y también, ¿sale? Entonces, otro de los datos que me pide el complemento es la placa del vehículo donde se traslada la mercancía. Entonces, estando aquí en preguntas frecuentes, veo otra pregunta y vamos viendo qué es lo que dice. En mi caso, un cliente va a empezar con esta actividad. Él va a trasladar de nuevo León a Texas y tiene que estar registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues sí, sí tendría que estar registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí tendría que estar todo en regla con los operadores, con los vehículos, todo en orden con las licencias federales de conducción, ¿no? Para que esté cumpliendo con este tema del cartaporte. Sobre todo si va a cruzar frontera, que seguramente en aduana le van a pedir hasta las perlas de la Virgen. Entonces, sí debería estar completamente regulado en ese sentido. No sé si por ese rumbo iba la duda o la pregunta o el comentario, ¿va? Entonces, por ahí sí tendría que estar bien, ¿va? Entonces, esta es otra también.
que aunque dice el SAT, si es obligatorio, tampoco existe una regla de validación, entonces ahí seguramente cambiarán detalles ahora con la nueva prórroga que existió. Otra de las preguntas que se me hace interesante es si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son de diferentes propietarios o propietarias, pero se dirigen al mismo lugar. ¿Puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI con complemento carta aporte? Y lo que nos dice la autoridad es que no. El transportista deberá generar un CFDI de tipo ingreso por cada cliente a quien se le preste el servicio. Porque luego somos bien vivos en querer decir, pues llevo todas las mercancías del día y todas las pongo en el complemento y son de diferentes, pero todas van a México, entonces pues no hay problema, los voy a dejar en la bodega. Pues no, tendrán que cuidar ese aspecto y tendrán que emitir un CFDI por cada cliente al que le preste el servicio. Entonces, imagínense una paquetería enorme con un montón de paquetes diferentes servicios, diferentes clientes, tendrá que hacer un montón de papeles para comprobar cada una de esas mercancías que transporta. Entonces, ahí tendremos que poner mucha atención también. Y pues esta va por el mismo rumbo. Cuando en una misma entrega hay diferentes destinos, se podrá expedir un complemento, un CFDI, por cada uno de destinos. Y no, dice que aquí, en esta sí dice que no. Se genera un solo CFDI. ¿Sale? Un solo FDI, ya sea de tipo ingreso o traslado, con el complemento carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos de origen y destino como lo determine el contribuyente en el traslado de bienes o mercancías. ¿Va? Entonces, existe un nodo que dice cantidad transporta para identificar los distintos puntos donde se recoge y donde se entrega. ¿Sale? Entonces, si van al mismo destino, sí tendrá que hacer uno por cada cliente que contrate el servicio. Si hay diferentes destinos, entonces todo lo podrán crear en un solo CFDI. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia. Está ahí esas dos preguntas como muy de la mano, pero también cada una separada. ¿Va? Pues bueno, vamos llegando casi a lo último y nos dice aquí un pequeño ejemplo de representación impresa. Este sería un CFDI completito de carta aporte. Aquí está muy chiquito. La parte de arriba es la parte fiscal, que es la parte que le digo el XML común y corriente, donde viene RFC del emisor, el RFC del receptor, los datos generales como la forma de pago, el método de pago, el tipo de moneda, y luego la descripción, totales y subtotales. Y luego la parte de abajo es el complemento carta aporte y es donde van a capturarse los datos. Eso es lo que tengo aquí, ¿va? Y este es un ejemplo de carta aporte para un CFDI de ingresos, ¿va? Aquí prácticamente se llena todo. Y si se fijan en el complemento de carta aporte, viene la versión del complemento que nos publica el SAT y luego viene aquí los demás datos. Es un traslado internacional, no, total de distancia que vamos a recorrer, hasta eso tendremos que poner en el complemento. Entonces, recomendación, Google Maps les da las distancias de un punto a otro, pueden tomarlo de referencia, el peso de la mercancía, total de mercancías que se transportan y la clave de uso que van a tener. Y aquí se van a poner RFC del remitente, nombre del remitente y fecha y hora de salida. Y luego van a poner el RFC del destino, nombre del destino y la fecha y hora de llegada, que esa pues puede ser estimado, ¿no? Que a lo mejor de Guadalajara a Vallarta, que ya sé que son 4 horas, pues bueno, 4 horas estimadas de llegada. Y voy a llegar el mismo día porque sí alcanzo a llegar. Un ejemplo. Lugar de origen, ubicación, destino, las mercancías que transporto, vuelvo a poner descripción y sobre todo el valor de esa mercancía. Marco esos dos en rojo y ahorita van a ver por qué. Después está abajo, permiso de la Secretaría de Transporte, número de permiso, nombre de la aseguradora, la póliza, el tipo de vehículo, camión, la placa, el modelo y si tiene un remolque o no, ¿sale? Y la placa otra vez de ese remolque. Y luego vienen los datos del operador, su RFC, su licencia, su nombre. Y al final, el domicilio del operador. Prácticamente muchos datos que a lo mejor se omiten o no se tienen actualmente por la parte de transporte de mercancías. Y ojo con esto, es CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Y luego tengo el segundo ejemplo,
que es un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Y en este CFDI de traslado con complemento de carta aporte, pues tenemos en la parte de arriba la parte fiscal, donde viene que es un CFDI que es de transporte. Se fijan, el importe casi siempre viene en cero. Ahí no tiene importes, no tiene IVAs, no tiene nada. Simplemente es para comprobar el traslado. Y en la parte de abajo viene el complemento. ¿Y se acuerdan esos cuadritos rojos que les marqué? Pues aquí están. Cuando es un traslado, no es necesario RFC del destino, ni tampoco el RFC de bien o transportes de mercancías. Me voy a regresar. El de ingresos tiene ahí el detalle de las mercancías, tiene el RFC destino. En el de traslado no tiene RFC destino, no tiene el detalle de las mercancías, ¿sale? Lo demás sí lo pide, ahí sí no lo podemos evitar, pero son la diferencia. Porque al final el CFDI de traslado, el RFC destino y el transporte ya lo trae incluido en la parte de arriba, ¿va? Entonces, por eso es que no lo está repitiendo, no lo está considerando. Al final es un CFDI completamente para comprobar el traslado de mercancías. Y de esa manera tener diferenciados los dos tipos de CFDI. Tanto el de CFDI ingreso con carta aporte como el CFDI traslado con carta aporte. ¿Sale? Y así es más o menos lo que tienen que cuidar o más o menos lo que tienen que considerar entre uno y otro. Además de todo lo que ya vimos anteriormente en cuanto a las reglas, ¿va? Estamos finalizando, simplemente les digo de dónde saqué esta información, de dónde viene todo este rollo de carta aporte, y pues bueno, viene desde el Código Fiscal de la Federación, circulares de carta aporte del 15 de diciembre del 2015, desde esa fecha estaban ahí haciendo planeaciones, de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, la miscelánea fiscal y el reglamento de paquetería y mensajería. Todas estas legislaciones son las que están involucradas en este nuevo complemento. Entonces, las dejo aquí también en la presentación. Si quiere alguien darle una checada después y ver cómo viene esa relación, lo pueden hacer sin ningún problema. Pues bueno, prácticamente esto sería lo último que tenemos preparado para el día de hoy. Estamos todavía en buen tiempo. Si no hay más dudas o comentarios, dejo un pequeño espacio también para que ustedes lo puedan hacer durante este ratito en la sesión. Si no, les comparto aquí esta última. Compaq tiene una página, un sitio web que está dedicado a este material, ¿sale? Pueden tener más detalles, tienen acceso a una base de conocimientos, viene ahí la liga de ingreso. Y está hecho para ustedes, para que ustedes puedan consultar sin necesidad de estar viendo todas esas leyes. Aquí ya está como resumido. Prácticamente lo que vimos hoy, aquí lo van a poder encontrar. La presentación, pues sí, esa la van a tener que solicitar con su distribuidor. Pero dentro de la presentación viene esta diapositiva que les da el link de acceso a esos contenidos disponibles para estar siempre actualizados. ¿Va? Y pues bueno. Si no hay nada más, les agradezco mucho su atención. Espero haberlos ayudado. Espero haber sido también muy claro con la explicación o con los detalles que estuvimos revisando. Y sin más, me despido. Les recuerdo nuevamente mi nombre es Víctor Valenzuela y dejo un espacio si hay alguna pregunta o respuesta. Aquí la pueden poner en el chat y la resolvemos. Si no, pues muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Listo. Adolfo, no sé si tú tengas algún comentario adicional, algo más que agregar a esta sesión. Claro que sí. Pues primero agradecerte a Tivic por el apoyo con esta presentación y a todos los asistentes por tomarse el tiempo de tomar esta información. Y les haremos llegar por correo electrónico, al correo electrónico al que se registraron para esta sesión, les haremos llegar la presentación y el link al video para que lo puedan consultar más adelante. De todas maneras, seguimos a sus órdenes. Cualquiera de los colaboradores de Kimarat Consulting están a sus órdenes para cualquier duda adicional. Y pues creo que si no hay más preguntas, entonces pues nos despedimos, Vic. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adolfo. Recuerden, se pueden acercar con Kimarat
En cuanto a Compaq, los sistemas ya están preparados, ya están listos los sistemas comerciales para cumplir con esta obligación del complemento de carta aporte. Kimarat es un experto, entonces les puede ayudar con las manos cruzadas a resolver el problema de configuración y una pequeña asesoría de cómo utilizarlo, entonces con toda confianza y sin ningún problema, ¿verdad, mi estimado? Por supuesto que sí, estamos siempre a sus órdenes para todos los asuntos relacionados con Compact. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Pues listo, señores. Si no veo más preguntas en el chat, les agradezco a todos su participación, el ratito que estuvieron aquí conmigo. Y ya saben, aquí estamos a la orden, cualquier cosa. Muchísimas gracias y excelente día a todos.